bien es cierto que el asma es una inflamación crónica. Esto puede intercurrir con pequeños episodios de inflamación aguda, que como principal causa es los humos, el polvo, las mascotas, los resfríos y el frío, como ahora estamos empezando. ¿Listo? Y a eso se le llama exacerbación mesenteritis asmática, ¿no? Que es un ataque agudo de asma, ¿no? Y que generalmente ya se habla de estatus asmático cuando luego de hacer la terapéutica no mejora en 60 minutos, en una hora. Que puede ser instauración lenta, que es la mayoría, 80%, o instauración rápida, en menos de 3 horas. Pero también hemos visto que en el tiempo las crisis que son rápidas salen rápidamente, y las de lenta demoran en salir. ¿Hasta cuánto tiempo? 5 días. Principales desencadenantes, virus respiratorios, alergenos, ácaros, polen, todos los que hemos visto, ¿no? En asma. El aire frío, el tabaco, el deporte de ejercicio cuando no está controlado puede ser. Y en los niños más pequeños, los que van a hacer bronquiolitis, a veces les pregunto a los niños que están, los tudos, los que están en brazos, si la tos aumenta, como ellos no corren, cuando lloran o ríen, y eso también es un desencadenante para crisis asmática. El estrés, la polución, que es justo lo que estamos estudiando en Arequipa ahora. Ustedes hay una tesis y pues probablemente lo publiquemos, ¿no? Pero todo en esta época hay que gradarlo, o sea, hay grados de crisis asmática, de moderado severo, ¿no? Entonces, ¿qué se usa? Un score de estandarización que el pulmonary score usa 3 items: frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de paquetes accesorios, ¿no? Entonces, si es menor de 6 años, el punto de corte es 30 a 45 un punto, de 45 a 62, más de 60 a 3. Si es mayor de 6 años o 6 años, el punto de corte es más bajo, 20 a 35 un punto, 35 a 52 puntos y más de 53 puntos. Sibilancias, si es al final de expiración o expiración prolongada, un punto, en la expiración 2 puntos, en ambos tiempos sin estetoscopio o el murmullo abolido, que eso es importante que ustedes lo sepan escuchar, porque a veces nos ha pasado que internos no escuchan sibilancias, los califican de leves, los botan a su casa y regresan pues recontra mal. Entonces, les pusieron 0, pero en realidad eran 3. Y el uso de músculos accesorios, leve, moderado, máximo. Más fácil que se acuerdan, un paquete subcostal 1 punto, inframabilar, que son 2 paquetes 2 puntos, y supraclaviculares 3 puntos. Entonces, hacen sumas y restas, si es de 0 a 3 puntos es un leve, de 4 a 6 un moderado y un grave 7 a 9. Y eso lo pueden cruzar con la saturnometría a nivel del mar, que es un leve más del 94%, moderado 91-94 y menos de 91 grados. Pero recuerden que el punto de corte a nivel del mar es 94, 1500, a nivel de Arequipa 90%. Entonces, nosotros lo reajustamos. Para Arequipa es más de 92 a 88 y menos de 88. O sea, menos de 88 es un grado. Siempre usar el valor el peor valor, o sea, el más bajo. Porque a veces usamos el mejor valor, lo consideramos como un leve y en realidad es un moderado, o un moderado y casi al final grave. Pero antiguamente no había muchos scores, no había saturómetro, bueno, sí había reloj, es cierto, pero se podía hacer una discriminación clínica del asma. Y es más, usted ya puede más o menos hacer el diagnóstico de severidad con lo que dice. Por ejemplo, aquel que se agita en reposo, ese es su grave. Al hablar es un moderado. ¿Ya? Si está agitado, es un grave. Si está confundido, está en un estatus. Prepara. Si está muy taquimnéico, este es de adulto, ¿no? Más de 30, o sea, taquimnéico para su edad, es un grave. Si hay tirajes, es un moderado grave. Pero si tiene una respiración paradojal, esa que han visto en neonato, ese es un que está en paro, preparo. Ese es un grave. Las sibilancias, bueno, al final de expiración, en la expiración, no hemos tenido. Pero si está muy abolido, es un preparo. Está entrando en estatus. La taquicardia, a veces el niño está taquicárdico. En adulto es 120, en niño es 100,
60 en el lactante, 150, 160 como punto de corte, taquicardia. Pero ese niño, entonces a veces dicen, no, está taquicárdico porque le están nebulizando. No, lo que todo el mundo se olvida es que a mayor severidad puede presentar taquicardia. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Generalmente la taquicardia por salbutamol rejeta, porque es una taquicardia rejeta, mejora con hidratación. Eso también les digo. De muchos de estos que no han comido, no han tomado, no han bebido. Y la deshidratación favorece a esa pseudo taquicardia. Pero si pasa radical, yo no me alegraría. Probablemente estamos en un estatus. El pulso paradójico, que esté presente es un preparo. Bueno, y todos los demás, la TC2, aunque ahora ya no hay que haga, no sé, de nosotros, la saturación, ¿no? Que esté menos de 88 en Arequipa, menos de 80, a lo menos, estamos en un estatus preparo. O sea, puede ser. Pero la flujometría que hemos visto también nos sirve para diferenciar en crisis asmáticas leves, moderados y severas. Si el flujómetro, miren, que es muy distinto a lo que veíamos en el asma, en esta exacerbación, si está más del 70% del valor teórico, es un leve. Si está menos de 50, es un grave. Si está entre 50 y 70, es un moderado. O sea, tenemos saturación, pulmonary score, si tenemos flujómetro, tenemos varias herramientas para tratar de clasificar la severidad de la crisis asmática. El que ustedes tengan. No tengo saturómetro, pero tengo reloj por lo menos para tener frecuencia respiratoria y tengo ojitos. Bueno, ya no sé contar bien, soy malo. Tienes tu saturómetro, 30 segundos, un minuto de expresión. Se me perdieron las pilas, pero tengo un flujómetro. No sé evaluar bien, me quedan mis dudas, no sé escuchar el murmullo y zumbido, pero puedo hacer una flujometría, puedo hacer una sintometría. Entonces tengo herramientas, ¿no? Y de internos, pues, nos tienen a los asistentes, ¿no? En un leve solo se usa salbutamol, se puede dar 2 a 4 pausas. En niños hasta 3 cada 20 minutos, 1 hora y se manda a la casita. ¿Listo? Pero en un moderado, si está menos de 90 en Arequipa, 92 nivel del mar, oxígeno, se hospitaliza. Salbutamol en un inicio, prednisona, sí o sí, corticoides orales. Y algunos quieren dar glucocorticoides, miren. Fluticasona 150, 2 inhalaciones, budesonida, 4 inhalaciones en adultos, pero esto ya se ha probado también para adolescentes y escolares. Ahora, en el grave se debe usar oxígeno, salbutamol, prednisona, glucocorticoides. Y si ya estás en preparo, dar oxígeno, igual nebulizarlo cada 20 minutos. En el Perú no tenemos para nebulizar hipatropio, usamos inhalar 2 papas, 3 hasta 4 se da, como en el adulto. Hidrocortisona. Salbutamol se puede dar, antes que se me escape la idea, se decía 8 inhalaciones. El China está hablando de 6 inhalaciones. O sea, igual casi que un niño, 5 o 6 inhalaciones el tope. No necesita tanto. Pasa 1 hora, se reevalúa. Si es que no mejora, se puede volver a inhalar con salbutamol, más hipatropio. Si no mejora, se hospitaliza. ¿Listo? Ahora, pero, ¿qué hacen ellos? El leve se va a su casita, pero el moderado tuvo 50-70%. Si después de 1 hora de tratamiento con corticoides orales, salbutamol o como sin hipatropio o oxígeno si se requiere, esta psicometría está por debajo del 60%, se hospitaliza. Sí o sí, igual que un grave, sí o sí se hospitaliza. Al alta, un leve solo se va con salbutamol, pero un moderado que mejoró, ¿qué significa que va a pasar a ser un leve? Entonces a ese se da alta con salbutamol, prednisona y su control en las 24-48 horas. ¿Listo? Y el que se hospitalizaba, que es un moderado que no mejoró,
o el grave se va con su oxígeno a ser hospitalizado con salbutamol o hipatropio cada 4 o 6 horas, hasta cada 3 horas puede ser. Su hidrocortisona o metilprednisona, que es mejor, prednisona como alternativa, y si no mejora con eso se puede usar hasta sulfato de magnesio, que esa parte la van a ver el próximo año cuando hagan estatus asmático. Ahí ya el manejo de eso se puede considerar sulfato de magnesio como un antagonista de calcio. En realidad, el tratamiento de las crisis asmáticas es con oxígeno si satura menos del 90% en el equipo. Salbutamol, o sea, beta de acción corta, que son los de elección, usando de preferencia inhalado más que nebulizado. Los nebulizados solo son para las crisis asmáticas severas. Corticoides sistémicos, que pueden ser prednisolona, por 3 a 5 días en los niños. Y Gina, es más, lo hace más práctico, porque dice en menores de 2 años 20 miligramos de golpe al día. Y en de 2 a 5 años 30, y en los mayores hasta 60. Bromuro y hipatropio solo en los episodios graves, asociado a salbutamol o SABAS, o en los moderados que no respondieron inicialmente a SABAS. Probablemente esos moderados que requieren una segunda hora de salbutamol asociada a hipatropio son crisis asmáticas que han sido mal clasificadas, que realmente sí han sido severas, pero las han clasificado moderadas. Entonces hay que tener mucho cuidado. El sulfato de magnesio en crisis graves que no responden al tratamiento inicial que hemos visto. Macrólidos, algunos dicen que sirven, pero ahora está en discusión. Las metilxantinas realmente ya están dejándose de usar y ya no se usan, pero deben saber. Pero lo más importante acá, que no está en el sílabus, es la aerosolterapia. ¿Cuál es la finalidad de la aerosolterapia? Evitar la impactación, porque a más grande sea una molécula, tiene tendencia a impactar en vías aéreas grandes y también sedimentar. La nebulización, la inhalación favorecen la difusión de una molécula. Hay diferentes, ¿qué se llama? Diferentes tipos de inhaladores. Estos son los discos. Estos acá son parecidos a discos. Son dispositivos de uso oral. Estos son los turbohaler. Creo que ninguno de esos han visto ustedes. Pero todos estos son los únicos que sirven para ser usados directamente a la boca. Todos los demás que tienen MDI, que tienen forma de L, no son para ser usados a la boca. Y sin embargo es usual que nuestros niños lo hagan. ¿Listo? Por eso es que quería mostrarles que todos estos son los dispositivos para estos niños. En realidad la aerosolterapia lo que buscamos es administrar partículas de menos de 5 micrones, pero deben ser mayor de 1 a 3 micrones. ¿Por qué? Porque pueden atravesar los poros de los alveolos. Entonces, tienen que tener o pueden ser exhalados por ser muy livianos. Los más grandes se quedan en la vía de alta o se los diluyen, como en el caso de la vía digestiva, donde no sirve. Y más pueden favorecer algunas reacciones adversas como la candidiasis, los que usan corticoides inhalados. ¿Listo? Esta es la vía aérea. Miren, cada vez más delgada, ¿no? Y el diámetro es tan pequeño, de menos de 2 milímetros de diámetro se considera vía aérea pequeña. ¿Listo? Son hasta 23 divisiones. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros, para poder llegar a la difusión del oxígeno, tenemos que respirar lentamente. Y eso produce un flujo laminar, que es de solo 30 litros por minuto. Cuando el niño empieza a respirar, cuando el padre de recámara empieza a hacer esto, lo que produce es un flujo de 100 litros por minuto. Y entonces ese flujo se convierte en turbulento.
Y ese flujo, esa medicación que refiero, eso que llega a la vía aérea mediana grande. O sea, no llega a donde queríamos, la vía aérea pequeña. Para que el niño pueda llegar sus inhalaciones hasta el último, tiene que ser una respiración normal. Que nuestra respiración normal es laminar, que es lenta, no tiene mucho flujo, y por ende puede llegar hasta la vía, la división 23 de la vía aérea. Entonces también es importante eso. Bueno, hay otras. Y por eso es que hay recomendaciones que usar y que no usar inhalación, nebulización del niño. Por ejemplo, se debe nebulizar, algunos recomiendan menor de 3 años en aquellos que no colaboren. Es cierto que a lo mejor es la inhalación, como van a ver ahorita, pero si el niño no coordina, no respira, no sirve, le está dando sed. Puede ser mejor, pero con la técnica adecuada. Después, y bueno, y acá está bien. El MDI hasta 15% de la medicación. ¿Listo? Y la nebulización 10-12%. Es menos. Pero este es un niño que respira, pero si no respira, no jala, 0. Mucho menos que la medicación. Y esto es lo que ustedes deben saber de aerosoterapia y inhalaciones. Esto es lo que teóricamente deberíamos hacer. Pero no es lo correcto es con esto. Lo agitan y lo ponen en un espaciador. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si esos, los presurizados, los MDI, los ponemos directo a la boca, lo que vamos a producir son flujos turbulentos. Entonces va a llegar hasta la vía aérea mediana. En cambio, cuando usamos aerocámaras o espaciadores, lo bueno es que los inhaladores, las aerocámaras de adultos se pueden convertir en espaciadores. Ya están viniendo así, eso es lo bueno. Pero nadie sabe y es bastante, todo el mundo piensa que son tapitas. Es más, no sé por qué. Uno que otro que he podido ayudarles, pues bueno. ¿Por qué? Porque usando el espaciador es la única forma de que consigas flujos laminares, que es la finalidad de los que es esto. Hay nebulizadores que deben conocer que son tipo Y, ultrasónicos y mayas. Y nada más. Entonces es importante saber cuál usar, cuál es mejor. Entonces el mejor es el inhalador, pero con buena técnica. Si no, le sigue ganando la nebulización. Y es más, en menores de 6 meses, lo más recomendable es nebulizar. Pero como a la casa no puede irse con nebulizador, bueno, usamos MDI. Pero hay que tratar de darle la técnica más correcta. Esta técnica es incorrecta, a la verdad. ¿Listo? Este tipo de inhalador no es ¿listo? Que lo puedan usar en forma práctica es cierto, pero mucho se queda en la boca. 9%, casi la mitad nada más. Porque causan flujo laminar, ya saben, y eso tiene los 10 aéreos más. ¿Listo? Eso es crisis asmática. Cuando hagan SOA, ¿qué más van a hacer? Bronquiolitis, creo que tienen un caso clínico. Van a volver a atacar esto. Pero sí deben tener claro la aerosoterapia. Que como han visto es básico también para lograr el éxito de asma, el control de asma en los inhaladores, porque muchas veces ellas se usan directamente a la boca, sobre todo los adolescentes. O a veces algunos papás se los meten a los niños a la boca. Es mejor, dicen. Nos han dicho que es mejor. También he visto otros errores. Aerocámara aplica y absorbe de un solo golpe lo que está en la aerocámara. Igual sin causar un flujo turbulento.
igual lo impactan en la boca, igual porque los MDI en forma de L, que son los más comunes, no están hechos para usarse a la boca. En cambio, los otros dispositivos, que algunos sí deben haberlos visto, sí están hechos para eso. No son estos. Y generalmente son con atomizador o para polvo seco. Y la forma misma, es como para no olvidarse. Muchas veces se retire, por decir una marca como que tiene forma de L, a la boca. No, si usa se retire. ¿Y cómo lo hace? Así a la boca, ya. Entonces, solo está llegando a la mitad de la dosis prácticamente. Le está dando 150, según tú, pero solo está recibiendo 125. Entonces la técnica inhalatoria es muy importante. Hasta no lo he puesto para no enredarme, pero en 2 años debe salir una tesis. Hay el grupo del año pasado de quinto, no, el sexto, ya son internos. Estamos trabajando, hay un test de adherencia, o sea, para ver técnica inhalatoria. Para eso 18, pero lo estamos trabajando hasta 10 años. Y vamos a ver, hay una tesis de la otra facultad, que no quiero decir, la de Verde, de más allá, cursando donde una tesis, ¿no? Bueno, una tesis asesorada por un reumatólogo, que cruzó conocimientos y severidad de hospitalizados. Todos los papás conocían, pero sin embargo todos los adolescentes tenían crisis muy graves, estamos hospitalizados. O sea, no hay concordancia. Entonces hay que hacer ver con la técnica. Muchos de los jóvenes usan la boca por vergüenza. Sí es importante que dentro de la crisis asmática, que ustedes pueden leer Yema lo vemos que es el que más recomiendo que lean, está toda la teoría de crisis asmática, más minuciosamente hablada. Pero sí algo que tienen que llevar en mente es aerosolterapia, porque se dan cuenta que es una de las principales causas de fracaso en manejo de asma bronquial. Y también puede ser de crisis asmática, ¿no? Porque si lo mandas con un inhalador a la casa y no cumple, probablemente va a regresar persistiendo o aumentando la severidad. ¿Listo? Entonces hemos cubierto eso. Preguntas. Creo que están claros algunos conceptos. Esto antes era una clase más profunda, pero he tratado de salvar lo más importante para que tengan idea. No es tan profundo. Tenemos 2 seminarios de TBC el viernes. Ya, los vamos a hacer juntos. ¿Listo? Ya saben, los que hacen TBC, caso clínico y revisión, la base es norma técnica del uso. Aunque yo les daría otra cosa, pero tienen que saber. Para el caso clínico, que ya no hay mucho tiempo, antes les daba otro texto adicional, pero por lo menos es la base. Para el pulmonar, sí tienen que buscar internet, ¿ya? Pero el tratamiento sí es de la norma técnica, para que lo terminen de pulir. Creo que ya lo habían hecho, ¿no? Pero esas cositas más ya tienen 2 días para terminar. Con sus compañeras algo había hablado, ¿no? Del seminario, sí, más o menos. Pero la base no. Pueden agregar otras cosas. Agregar, pero la base es eso. Después, para el caso clínico, la mitad es 10 minutos de revisión, nada más. No quiero ver más. Porque alguna vez me hicieron una revisión que realmente fue muy buena. No me acuerdo de qué algo. Muy bueno. Mejor que el del seminario. Muy bueno. Pero era un caso clínico. Entonces 10, 15 minutos nomás de teoría. El seminario sí es medio. ¿Qué otra actividad tenemos? Ya, viene la huelga, ¿no? La próxima semana. ¿Saben algo? Está confirmado. Como probablemente haya un poco de problema,
solo va a haber de las dos una actividad. O sea, solo un día de los dos. Porque es probable, va a haber cierta, ¿no? Y probablemente sea el martes, pero eso yo les voy a confirmar el viernes. Ya. Ese día creo que tocaba un seminario. Ya. Sí, perfecto. Entonces, ese día vamos a hacer clase teórica de neumonía. Porque la clase teórica la han hecho un día antes del examen teórico. Ya. No creo que se cumpla, pero para evitar problemas lo vamos a hacer ya. Porque ese seminario es relativamente chico. Entonces, en ese seminario, más que neumonía grave, muy grave, quiero que adicionalmente me hablen de oxigenoterapia. Ya. Resumido, como hemos presentado, porque yo voy a hablar un poquito, ¿ya? Pero sí quiero que ustedes en sus palabras lo hagan, ¿listo? Para que